Hola, estudiantes de matemática. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase de funciones. Específicamente vamos a trabajar sobre las funciones racionales y las funciones irracionales. Bueno, en principio entonces vamos a estudiar las funciones racionales y a saber, las funciones racionales son todas aquellas cuya expresión analítica tiene una forma de cociente de polinomios. Es decir, si uno lo piensa desde un punto de vista de la escritura fraccionaria, podría ser un polinomio numerador dividido otro polinomio denominador. Sin entrar en el detalle de cuáles serían esos polinomios específicamente, vamos a decir que la función f de x es racional si tiene la forma p de x dividido q de x. Y aquí nos aparece un primer asunto que debemos tratar, que es el dominio de esa función. Es muy importante determinar cuál es el dominio de la función porque se corresponde con todo el conjunto de valores de x para los cuales la función puede aplicarse. Entonces, como es un cociente, tenemos que notar que ese cociente o esa división no puede realizarse si el denominador es 0. Esa es la primera cuestión que hay que determinar, que el denominador no sea 0, no valga 0. Es decir, que va a haber que excluir del dominio todos aquellos valores de x que anulen el valor del polinomio q de x. Es decir, las raíces del polinomio q de x deben ser sacadas, extraídas del dominio de la función racional. En principio vamos a decir que el dominio de una función racional pueden ser todos los reales menos aquellos valores de x tales que q de x sea 0. O lo que es lo mismo, todos los valores reales menos las raíces del polinomio q de x. Dicho esto, veamos algunos gráficos representativos de funciones racionales. Los dos de arriba los conocemos, son la función 1 sobre x y la 1 sobre x cuadrado. Y el otro es un gráfico de una función racional que en este momento no interesa su expresión analítica, pero sí observarlos para ver si comenzamos a comprender o a establecer algunas características que pueden tener los gráficos de las funciones racionales. Entonces, en principio, al tratar con funciones racionales debemos poner atención a su dominio para determinar si existen, qué números reales son los que anulan el denominador. En principio, si nosotros observamos la última función que dibujamos, podemos ver que hay dos valores en el dominio de esa función para los cuales no hay imagen. Lo que ocurre es que la gráfica de la función tiende hacia valores muy grandes o muy chicos, es decir, hacia valores que tienden a más infinito o a menos infinito cuando uno piensa y se va acercando a esos valores indicados con los circulitos en el eje X. Esos dos valores son valores excluidos del dominio de esa función. Y esas dos líneas rectas verticales van a ser muy importantes de conocer y de determinar. Sobre esas líneas no hay gráfica de función. Entonces, concluyendo, pueden existir, cuando trabajamos con funciones racionales, algunos números reales que no pertenezcan al dominio de la función f de x. Si bien se corresponde con un cociente de polinomios y todos los números reales son parte del dominio de los polinomios, como se presenta en forma de cociente, debemos evitar que el polinomio denominador valga 0. Por lo tanto, va a ser necesario excluir algunos valores de x que se correspondan con esa situación. Bueno, continuamos entonces con las funciones racionales. Veamos ahora algunos ejemplos. Va a ser el caso de la función f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre 2x menos 1, a la que le queremos determinar el dominio.
como dijimos, tenemos un polinomio numerador y un polinomio denominador, p de x y q de x. ¿Cómo determinamos el dominio? Tenemos que ver dónde se anula el denominador, o lo que es lo mismo, cuáles son las raíces que existen, si existen, del polinomio denominador. Por lo tanto, vamos a plantear que el denominador, en este caso 2x menos 1, un polinomio de primer grado, debe ser 0. Identificando para qué valores de x esto se cumple, esos son los valores de x que deben ser excluidos del dominio. Entonces resolvemos la ecuación, sumamos 1 de ambos lados, simplificamos y luego a lo que nos queda lo dividimos por 2 en ambos miembros y obtenemos que x es igual a 1/2. Este valor de x es el que anula el polinomio denominador. Es la raíz del polinomio denominador y debe ser excluida del dominio de la función, porque de lo contrario, si la función quisiera evaluarse para ese valor de x, daría 0 el denominador y no podría realizarse esa cuenta, ese cálculo. Por lo tanto, ese es el valor prohibido, el valor que debe quitarse del dominio de la función racional. Es la raíz del polinomio denominador. El dominio de f entonces no contiene x igual a 1/2 y es igual al conjunto de los números reales menos el conjunto cuyo único elemento es el número 1/2. Si lo pensamos desde un punto de vista gráfico, podemos identificar en ese sistema de coordenadas que tiene una escala que va de 2 en 2 marcados, puede identificarse el valor x igual a 1/2 y ahí sí podemos determinar cuál es el dominio de la función. Esa línea que corresponde a todos los valores de x excepto el x igual a 1/2. Es decir, es como si todo el eje x estuviera, fuera parte del dominio, salvo en ese lugar, es como si tuviera un agujerito en el x igual a 1/2. Y obviamente sobre todos los puntos del plano que corresponden a una recta vertical que pasa por x igual a 1/2, no habrá gráfica de función porque ahí no existe la función. Si queremos ver una gráfica de esta función, realizada con un graficador a otra escala, fíjense cómo es la gráfica. Como la escala es distinta, el 1/2 ahí queda como muy chiquitito, pero muy juntito al 0, casi es difícil de graficar, pero se puede ver que la función ahí no toma ningún valor. Muy bien. Continuemos entonces con otro ejemplo para ver si podemos seguir profundizando en el análisis y la determinación del dominio en forma adecuada. Veamos una función que está formada por un cociente de un polinomio de grado 1 en el numerador, 3x más 1, y un polinomio de grado 2 en el denominador, x cuadrado menos 4x más 3. Debemos determinar el dominio de esta función, por lo cual hay que averiguar para qué valores de x el polinomio denominador se anula. Vamos a estudiar ese denominador y vamos a ver y a determinar si tiene raíces. Si esas raíces existen, a veces pueden no existir, pero si existen, esos valores de x deben ser excluidos del dominio. Entonces, planteamos que x cuadrado menos 4x más 3 sea 0 para determinar, evaluando, qué valores debemos extraer. Como esto es un polinomio de segundo grado, lo resolvemos aplicando Bhaskara, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, y haciendo todas las cuentas, obtenemos dos valores, el valor 1 y el valor 3. Esos son los dos valores de x que anulan el denominador y deben ser excluidos. Por lo tanto,
el dominio de la función está formado por el conjunto de todos los reales menos el conjunto que contiene a los elementos 1 y 3. Si los representamos en un sistema de coordenadas cartesianas, ubicamos el valor 1 y el valor 3 de acuerdo a este sistema y a esta escala, y ahí están los conjuntos que corresponden al dominio. Un conjunto que va desde menos infinito hasta 1, el 1 no lo incluye, y luego va desde el 1 sin incluir hasta el 3 no lo incluye, y luego va desde el 3 hacia más infinito. Es como si tuviese un dominio en 3 partecitas, o un dominio que es todo el eje real con 2 agujeritos. Para esos valores de x no habrá función. Esta es en realidad la gráfica de esa función con la que estamos trabajando, en otra escala dibujada y hecha con un graficador. Fíjense que hay un valor y otro valor que se corresponden con 1 y con 3, donde no tenemos gráfica de función. Y empecemos a observar el comportamiento de la función cerca de esos valores de x. Muy bien. Continuemos con otro ejemplo. Ahí tenemos dos funciones. Este ejemplo está desarrollado en el apunte teórico. Así que pueden ir a buscar allí también para seguir estudiándolo. Vamos a suponer la función f formada por un cociente de funciones, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, y la función g, que es una función lineal. Y lo que se pide es determinar si son o no la misma función. En principio uno las ve y parecería que no son la misma función. ¿Por qué se estará preguntando esto? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué significa que dos funciones sean iguales? Bueno, dos funciones van a ser iguales si tienen el mismo dominio y para cada valor de x de ese dominio, la evaluación de las funciones me da el mismo resultado, es decir, las imágenes son idénticas valor a valor. Pero a ver, ¿qué pasa con esto? Si escribimos la función f de x, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, pero desarrollamos x cuadrado menos 4 como una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2, vemos que se va a cancelar x menos 2 y x más 2 y que la expresión final queda x más 2. De la misma forma que la función g de x, que es x más 2. Entonces ahí surge una duda. ¿Es o no es f igual a la función g? ¿Es correcto lo que hicimos haciendo el desarrollo, simplificando? Entonces, ¿cómo podemos hacer para definir esto? Bien, dijimos que las funciones f y g son iguales y tienen el mismo dominio, y para todo valor de x que pertenece al dominio de f y al dominio de g, la f de x es igual a la g de x. Vamos a estudiar estos dominios. El dominio de la función racional f de x debe cumplir con las condiciones que estuvimos trabajando, es decir, el denominador nunca debe anularse, por lo tanto x menos 2 no puede ser 0. Vamos a averiguar para qué valores de x se hace 0 y deberemos excluir ese valor de x. Es decir, cuando x vale 2, el denominador de la función f de x se anula, por lo tanto el dominio de la f son todos los reales menos el 2. Pero no ocurre lo mismo con la función g, porque la función g desde el vamos es una función polinómica y sabemos que las funciones polinómicas tienen como dominio todos los números reales. Por lo tanto, el dominio de f y el dominio de g son distintos, y eso es lo que corrobora que f y g no son la misma función, por más de que se pueda hacer un trabajo algebraico que pareciera dar la misma expresión. En realidad, esa expresión
trabajada y simplificada de la f solamente va a ser válida si x es distinto de 2. Si x fuera igual a 2, esa función no podría dar un valor, no existiría. Por lo tanto, las funciones f y g son iguales para todos los valores de x excepto para el 2. Para el 2, la g de x está definida y vale 2 más 2, 4. Pero la f de x no está definida. Entonces, veamos gráficamente cuál es la interpretación que podemos hacer. En principio, el 2 está excluido del dominio de f, por lo tanto tenemos que ahí poner un circulito en blanco, un agujerito en el eje x. Y el dominio de la f será lo que se ve en violeta, un conjunto formado por todos los reales menos el número 2. O también se podría decir desde menos infinito a 2, en 2 abierto, unido con un conjunto que va desde 2 abierto hacia más infinito. ¿Y la gráfica cómo va a ser? Bueno, la gráfica es una recta, pero es una recta que tiene un agujerito, porque como 2 no está en su dominio, tampoco hay una imagen para 2. Es una recta perforada. Y para la función polinómica, el dominio son todos los reales, está en fucsia. Y la función es una función que corresponde con la gráfica de esa recta. Por lo tanto, completa, no tiene agujeritos, no tiene interrupciones. Por lo tanto, no son la misma función. Son iguales salvo en x igual 2. Y eso es muy importante de poder determinarlo. Bien, como conclusión entonces, no son la misma función y vuelvan sobre este punto y estudienlo con detalle porque va a ser importante estas reflexiones que ustedes puedan ir construyendo. Nos queda todavía un poquito más para avanzar sobre las funciones racionales. Veamos un caso muy típico, la función f de x igual a 1 sobre x. Esa función, sabemos, su dominio son todos los números reales menos el 0, porque no puede anularse el denominador. Es decir, es como si fuese el eje x con un agujerito en 0. Muy bien, es decir que el eje y no podrá nunca estar atravesado por la gráfica de la función. No va a haber gráfica de la función que atraviese el eje y. ¿Por qué? Porque en 0 no está definida la función. Ahora, vamos a ver, tomémonos el trabajo de hacer una tablita simplemente para explorar el problema de valores entre dados x, cuánto vale f de x. Comencé haciendo la tabla con valores negativos, alejados del origen de coordenadas. Menos 10, luego menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5, menos 0,3, menos 0,1, menos 0,05, menos 0,001. Cada vez me fui acercando más al 0. Recordemos que el 0 no lo puedo considerar porque está fuera del dominio. Y luego hice lo mismo hacia el lado de los positivos. Comencé con número muy pequeño, 1 centésimo, 5 centésimos, 1 décimo, 3 décimos, 5 décimos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y fui viendo qué ocurría con las funciones. Entonces, en el caso en que venía avanzando con los valores de x desde menos infinito hasta 0, lo que obtuve fue que los valores de la f venían desde menos 0,1, o sea, negativos, siempre fueron negativos, pero cada vez eran más negativos más lejos del origen, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,25, 0,33, ¿sí? O sea que se iban aproximando hasta hacia menos infinito. Eso por un lado. A medida que nos acercábamos a 0 desde la izquierda, la función se iba hacia menos infinito. En realidad, esta es la gráfica de esa parte de la función. Y luego pasemos al otro lado del
eje Y a los lados positivos y vemos que X fue avanzando desde 1 centésimo hasta 5. Entonces, avanzamos hacia más infinito. ¿Y qué pasó con los valores de la función? Para 0,01, 1 sobre 0,01 es 100, ¿sí? 1 sobre 0,05 es 20, o sea que me fue dando 100, 20, 10, 3,33 y pico, 2, 1, 0,5. Fueron bajando los valores de la función. Vinieron desde un valor muy alto, como si vinieran de más infinito, y fueron bajando hacia el valor 0. Nunca me van a dar negativos si yo estoy trabajando con valores de x positivos, porque la función me plantea que realice el cálculo 1 sobre x, y si x es positivo, ese cálculo siempre va a ser positivo. Muy bien, cuando x se va hacia más infinito, la función en realidad desciende en sus valores desde un valor muy alto hacia 0. Y en realidad la gráfica de la función para esos valores de x es esta. Es interesante este caso, es un caso que ya habíamos comenzado a ver antes, pero que me parece que es muy importante que lo tengamos muy presente, porque lo vamos a seguir utilizando y nos va a dar pie para otros conceptos también. Así que bueno, retomemos el tema que acabamos de ver con esta función racional 1 sobre x y veamos un concepto que hoy lo vamos a introducir, pero que va a ser muy relevante en unas clases posteriores, que es el concepto de asíntota vertical. Vamos a trabajar con la misma función 1 sobre x con la que veníamos trabajando. Esta es su gráfica completa. Recordemos que el 0 está excluido del dominio. Y veamos, analicemos qué pasa cerca de 0. Espero que se alcance a ver una especie de rectangulito que indica una zona, lo que llamamos en matemática un entorno de 0. Supongamos que ese entorno se puede hacer tan cercano a 0 como uno quiera. Lo podemos hacer muy chiquito. Yo lo dibujé de ese tamaño para que se observe. Y ahora veamos. A medida que los valores de x van desde menos infinito hacia 0, es decir, nos acercamos a 0 desde la izquierda, ¿qué es lo que ocurre con la función? ¿Y qué ocurre si nos acercamos a 0 desde la derecha? Bien, cuando nos acercamos desde la izquierda, la función va hacia menos infinito. Y si nos acercamos desde la derecha, la función va hacia más infinito. Es decir, tomamos ahora un punto de referencia, el valor x igual a 0, y observamos qué pasa en su entorno, acercándonos a 0 desde la izquierda y desde la derecha. Obviamente, podemos determinar que cuando me acerco a 0 desde la izquierda, la función tiende a menos infinito, y cuando me acerco a 0 desde la derecha, la función tiende a más infinito. En ese caso, vamos a decir que la función se comporta de una forma tal que al acercarse a 0 por derecha y por izquierda, cuanto más cerca de 0 está, estoy considerando, más se parece la función a una recta vertical determinada en x igual 0. Esa recta vertical es la que vamos a llamar asíntota vertical. Una función de este tipo tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Qué significa que sea una asíntota? Significa que es una curva, en este caso una recta, que orienta el comportamiento de la función, a la cual la gráfica de la función tiende a parecerse cuando se acerca al valor x igual 0 para la evaluación de los valores de su dominio, cercanos a 0, tanto por derecha como por izquierda en este caso. Y entonces, van a aparecer dos expresiones que van a permitir ir formalizando esta idea. Iniciamos simplemente a modo de
primera vista de la situación con el concepto del límite. El límite de una función f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda, en este caso para esta función es menos infinito. ¿Sí? Se anota de esta forma. El límite de la función f de x cuando x tiende a 0 desde la izquierda es menos infinito. Es decir, a qué valores se aproxima la función, se va aproximando, hacia dónde se conduce, qué valores espero que me dé la función cuando me estoy aproximando a este valor 0 desde la izquierda. ¿Y qué ocurre desde la derecha? El límite cuando x tiende a 0 desde la derecha de la función f de x es igual a más infinito. Fíjense cómo se escribe, fíjense que f de x en este caso lo podríamos haber reemplazado y haber puesto 1 sobre x, esto es puesto en forma genérica, y decir que vengo por la izquierda o que vengo por la derecha del valor 0 en este caso, lo indico con ese menos y ese más al costadito del 0 y ahí. Y luego tengo que tener claro que cuando hablo de infinito me va a interesar saber si es hacia los positivos o hacia los negativos. Este concepto de asíntota vertical aparece muchas veces cuando trabajamos con funciones racionales. Vamos a decir que una asíntota vertical es una recta vertical de ecuación x igual k, a la que se aproxima la gráfica de la función cuando x se aproxime al valor k. En este caso, el valor es el 0, por lo tanto, k en este caso es 0. Es decir, la recta de ecuación x igual 0 es la asíntota vertical. Ojo, una asíntota vertical es una recta vertical y una recta vertical no es la gráfica de una función, es una gráfica de una curva, en este caso de la recta, pero no es la gráfica de una función. Muy bien. Bueno, y ahora pasemos por último a estudiar el caso de las funciones irracionales. Son funciones de otro tipo, funciones tales que en su expresión analítica aparece la raíz de algún índice de una forma polinómica. Lo que va a ser importante es estar atento a si el índice de esa raíz es par o impar, porque si el índice es par, la forma polinómica no podrá nunca tener o tomar un valor negativo. Es decir, que va a haber que estar con cuidado y con atención frente a la posibilidad de que para algunos valores de x entre los números reales, al evaluarse esa forma polinómica dé un resultado negativo. Por lo tanto, esos valores de x deben ser excluidos del dominio de la función, porque no se puede calcular una raíz par de un número negativo. Ahora bien, para comprender con más detalle este caso, tomemos un ejemplo, el caso de la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos x. X cuadrado menos x sería la forma polinómica, también lo llamamos radicando. Está bajo el signo de la raíz. ¿Cómo podemos hacer para determinar el dominio de esta función? Tenemos que plantear que la forma polinómica debe ser mayor o igual que 0. Todos aquellos valores de x que hagan que la forma polinómica sea positiva o 0 serán admitidos dentro del dominio y los que no deben ser excluidos del dominio. Por lo tanto, hay que resolver esa inecuación. Ahora, en principio factorizamos el polinomio porque es una forma más sencilla y yo voy a encarar la resolución de esto a través de un camino, no es el único posible, pero es el que me parece más sencillo en este momento, que es dedicarme a resolver de esa inecuación la parte que corresponde a la igualdad. Cuando x por x menos 1 es igual a 0, porque si yo determino para qué valores de x por x menos 1 vale 0, voy a saber que para todos los otros valores entre los números reales nunca va a valer 0 esa forma polinómica. O sea, va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces tengo como una estrategia para poder
avanzar sobre la determinación de los conjuntos que forman parte del dominio. Cuando me pongo a resolver esta ecuación, ¿qué obtengo? Obtengo que para que sea 0 ese producto, como está factorizado, o x vale 0 o x vale 1. Esos son los dos valores que hacen 0 esta forma polinómica. Por supuesto, esos dos valores, el 0 y el 1, están dentro del dominio porque la forma polinómica puede valer 0. Entonces, cuando x es 0, x cuadrado menos x es 0, y cuando x es 1, x cuadrado menos x es 1. Pero esos dos valores, 0 y 1, que podemos ver en este esquema gráfico, me van a determinar tres zonas dentro del dominio, una que está formada por todos los valores de x desde menos infinito a 0, otra por aquellos valores de x desde 0 a 1 y otros por aquellos valores de x desde 1 hasta más infinito. Para alguno de estos conjuntos, la función, la expresión polinómica o la forma polinómica x cuadrado menos x va a dar valores positivos y para algunos otros conjuntos puede dar valores negativos. Entonces, vamos a tener que explorar eso. En principio, me propongo hacer una tabla donde dejo expresados los intervalos desde menos infinito a 0, desde 0 a 1 y desde 1 a más infinito, y voy a averiguar cómo es el signo de la forma polinómica x cuadrado menos x para esos intervalos. Como yo sé que no es 0, entonces o va a ser positivo o va a ser negativo. Bien, tomo un valor cualquiera entre menos infinito y 0, por ejemplo el menos 1. Para ese valor menos 1 hago x cuadrado menos x y me da signo positivo. Menos 1 al cuadrado 1, menos menos 1, 2. Para 0, el intervalo entre 0 y 1, también tomo un valor. El valor x igual a un medio. Evalúo y me da que la forma polinómica va a tener signo negativo. Y para el intervalo entre 1 e infinito tomo como ejemplo el x igual a 2, hago la cuenta y me da que x cuadrado menos x tiene que ser positivo. Por lo tanto, ¿cuál es la zona problemática? La zona problemática es la que está entre 0 y 1. Ahí x cuadrado menos x es negativo y esos valores no pueden estar incluidos en el dominio de la función. Por lo tanto, hay toda una región que debe excluirse, todo un intervalo que debe excluirse del dominio y una región del plano en la cual obviamente no va a haber gráfica de la función. Esta es en realidad la gráfica de la función realizada con un graficador. ¿Y en qué consiste entonces el dominio de la función? Va a estar formado por un conjunto de valores de x desde menos infinito hasta el 0, incluyendo al 0, unión con el conjunto que va desde 1, incluido el 1, hasta más infinito. Ese sería el dominio de esta función. Y este tipo de análisis es el que hay que hacer cuando uno está trabajando con funciones irracionales. Por lo tanto, tanto las funciones irracionales como las racionales me generan un problema particular en relación a su dominio y debo trabajar sobre eso. Bueno, ahora sí llegamos al final de esta videoclase. En próximas ediciones vamos a seguir trabajando sobre el tema funciones. En particular vamos a tratar la cuestión de las operaciones con funciones, entre las cuales hay algunas que merecen bastante atención. Denle un me gusta al video si les resultó útil, si les sirve como complemento para el estudio y hasta la próxima.